Con nosotros nos acompaña la doctora Koala, quien nos explicará acerca de la historia del español, sus etapas, así como la definición de morfología y varios ejemplos. A su vez, también tenemos al doctor Cocodrilo, quien nos explicará el proceso de formación de las palabras. Los dejo con mi compañera y gran amiga, la doctora Koala. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctora Conejo. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista, primero que nada. Y yo les voy a hablar, como se mencionó, de las etapas del español. Vamos a empezar con la época prerromana. Esta época es muy extensa. En el siglo III a.C. habían pueblos conviviendo y todos con culturas y lenguas diferentes, que eran los iberios, celtas, vascuences, fenicios, griegos, cartagineses. Y después, con la llegada de los romanos, todas estas lenguas desaparecieron, excepto la de los vascuences, que es el vasco. De esta época se conservan palabras como perro, cerveza, conejo, arroyo. Después pasamos a la etapa de la romanización. Es el proceso de superioridad militar, económica y tecnológica del Imperio Romano sobre los pueblos que habitaban en la península. Este periodo abarca del siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Hispania, que hoy conocida como España, se adquiere la cultura, la legislatura, la lengua, la religión y las formas de organización romana. El latín, la lengua romana, será la mayor aportación en todos estos siglos. Este se divide en dos: el latín culto, que era utilizado por escritores en la filosofía, instituciones y textos religiosos, y el latín vulgar, que era la lengua que se hablaba, utilizada por los comerciantes, agricultores y el pueblo en general. Este cambia según las zonas por el contacto con otras lenguas, y de ahí nace el italiano, el español, francés, portugués, rumano, gallego y catalán. Casi el 70% de las palabras del español tienen origen latino. Por ejemplo, la E tiene la tónica de Y y la terra la adaptamos a tierra o dentem a diente. La O tónica como UE, por ejemplo, porta a puerta y novem a nueve. De aquí pasamos a la época visigoda. A partir del año 409 hubo distintas invasiones de pueblos del norte de Europa, sobre todo de pueblos germanos. Los vándalos, suevos, alanos y visigodos modificaron la estructura de la península, provocando la desaparición del Imperio Romano, y se adaptaron al latín vulgar y lo convirtieron en la lengua oficial. Ellos aportaron al vocabulario palabras relacionadas con la guerra, como espía, espada, guardia, tregua y ganar. La época árabe, habían distintos pueblos del norte de África que estuvieron en la península ibérica casi 8 siglos. En estos años hubo momentos de paz y de guerra, y la causa era el enfrentamiento entre la cultura cristiana y la musulmana. No impusieron su cultura, lengua, religión, sin embargo el árabe tuvo una gran influencia en la formación del español junto con el latín. En estos 8 siglos ocurrieron dos grandes etapas: la Al-Ándalus, que es el territorio conquistado por árabes, y la Reconquista, que es la lenta recuperación de los territorios al-Ándalus por parte de los cristianos. Este periodo termina en 1492 con la conquista de Granada por los reyes católicos. Después viene la unificación. A partir del siglo XV se produce la unificación de los reinos cristianos que formaban la península ibérica. Estos se unen con el nombre de España. La mezcla del latín vulgar con lenguas visigodas y el árabe dio lugar al castellano. Cuando estos reinos se unieron, se llamó español. De los siglos XVI y XVII, el español alcanza prestigio internacional. Este periodo se conoce como el siglo de oro de la literatura española. En el siglo XVIII se funda la Real Academia Española, que publica la ortografía y la gramática. No solo les vengo a hablar sobre el origen del español, sino que también les voy a explicar qué es la morfología. La morfología estudia la estructura interna de la palabra y su clasificación como categoría gramatical. Vamos a hablar del lexema, o también conocido como raíz, que se le llama a la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Un ejemplo es flor. La palabra flor no va a variar en florecer, floral o florido. Simplemente van a haber otros lexemas que simplemente la van a modificar, más la raíz no se va a cambiar. El morfema puede modificar el significado de un lexema o coincidir con él. Existen dos tipos: el flexivo, que nos brinda información y modifica el género, el número, el tiempo,
aspectos, etc. Un ejemplo son los gatos. Cuando nosotros hablamos de los gatos, pensamos de volada en más de uno y en que son machos, que eso sería masculino plural. Y el otro es derivativo. Se añade para crear nuevas palabras o alterar su significado. Pueden ser prefijos que se colocan delante del lexema, por ejemplo, precalentar, o sufijos que se colocan detrás del lexema, por ejemplo, lentamente. Bueno, ahora a mí me toca dar la parte que sería mía. Mi nombre es el Dr. Cocodrilo y les voy a dar un ejemplo de una palabra descompuesta y sus elementos, un ejemplo de las variaciones de los morfemas y sus funciones en categorías gramaticales, una comparación de una palabra en diferentes lenguas romance y un neologismo al español actual. Primero les daré un ejemplo de una palabra y sus elementos, y de esta forma los iremos descomponiendo. Tenemos aquí a la palabra nostalgia. Su etimología, es decir, su raíz, es el nostos, que su definición del nostos sería regreso o volver a casa. Algos, que viene de algia, sería dolor o sufrimiento. Así entonces tendríamos que nostalgia es el dolor por regresar, es decir, el sentimiento de anhelo por algo del pasado, especialmente de algo de un hogar o de algo que ya no existe. Su morfología sería nos, que sería la raíz también, que hace referencia al retorno o a volver a un lugar. Algia sería el sufijo que indica dolor o sufrimiento. La fonética nostalgia tiene un acento prosódico en la segunda sílaba, tal, con una G suave que se pronuncia como X en español, parecido a la J, es decir, nostalgia. Algo que se me olvidó poner sería la semántica, que esta denota de nostalgia una emoción compleja, una combinación de tristeza, melancolía y añoranza por tiempos pasados, lugares o personas que ya no están accesibles. Así, nostalgia es más que un simple recuerdo, sería el dolor emocional asociado a un deseo imposible de cumplir. Ahora tenemos un ejemplo de las variaciones de los morfemas y sus funciones en categorías gramaticales. Esta vez utilicé la palabra dolor. Teníamos primero el sustantivo, que sería la base, es decir, el dolor, la palabra. Funciona como un sustantivo común y se refiere a la sensación física o emocional de sufrimiento. Ejemplo, el dolor de cabeza me impide concentrarme. Luego tenemos el adjetivo, que sería doloroso. Aquí el morfema dolor cambia a doloroso, añadiendo el sufijo oso para formar un adjetivo que describe algo que causa o tiene la cualidad del dolor. El ejemplo sería: fue un momento doloroso para todos. Y ahora tenemos el verbo doler. El morfema base, que sería el dolor, se convierte en el verbo doler, añadiendo la flexión verbal er. El verbo indica la acción o sensación de sufrir dolor. Un ejemplo sería: me empieza a doler el brazo después de la inyección. Ahora tenemos la comparación de una palabra en diferentes lenguas romance. Primero, en español tenemos que es amor, en italiano sería amore, en francés no sé pronunciarlo bien, pero sería amor, en portugués sigue siendo amor, y en rumano, que es en el que cambia, que sería dragoste, también se puede escribir como amor igual, de cualquier forma. Las similitudes que estos tienen es que todas las lenguas, excepto el rumano, mantienen la raíz del amor derivada del latín, que sería amor. Esto demuestra la conservación de morfemas en las lenguas romances. Una diferencia que estos tienen serían las variaciones fonéticas. La palabra mantiene una forma casi idéntica en español, portugués, italiano y francés, pero la pronunciación varía debido a las reglas fonéticas de cada lengua. La diferencia del rumano, que también es una lengua romance, es que ha tenido más influencias externas, eslavas, húngaras y griegas, lo que explica la divergencia en su palabra común para amor. Sin embargo, conserva el mismo definición en contextos específicos. Ahora pasando al neologismo, al español actual.
En este caso utilicé la palabra selfie, que bien su origen da a la palabra del inglés selfie, que a su vez es una forma derivada del self, es decir, de uno mismo. Esta comenzó a usarse de forma común con el auge de las redes sociales y las cámaras en los teléfonos móviles. Su adaptación al español se ha propuesto que en vez de selfie sea selfie, para esta que respete las reglas ortográficas españolas. Su uso en la lengua sería como: me tomé un selfie frente a la Torre Eiffel y lo subí a Instagram. Este es un término que ha ganado popularidad en el habla cotidiana, especialmente entre generaciones más jóvenes. Características de este neologismo serían las adaptaciones ortográficas. A diferencia de otras cosas que se dan, mantiene una forma original en su palabra. Esta ha sido adaptada para ajustarse mejor a las reglas del español, lo cual facilita su integración y pronunciación. Y bueno, eso sería todo, y espero que esta serie de cosas que les hemos enseñado les ayuden, y espero que se conecten con nosotros en nuestro siguiente video. Muchas gracias. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor Cocodrilo. Muy bien. Por último, permítanme darles algunos ejemplos acerca de los conceptos que hemos estado abordando en esta sesión informativa. El primero de ellos es un ejemplo de una palabra descompuesta por sus partes, la cual se trata de la palabra insuficiencia. Esta se refiere al estado de no ser suficiente o de no alcanzar lo necesario. Y si la descomponemos en sus partes, tenemos que in es el prefijo de negación que indica no o sin. Suffici es la raíz derivada del latín sufficere, que significa ser suficiente o ser capaz. Y por último, entia, sufijo que indica calidad o estado de ser, derivado del latín entia. Otro ejemplo es el de la variación del morfema cuando toma la función en dos categorías gramaticales. En este caso es sion. Cuya primera categoría gramatical podría ser la de un sustantivo como información, en donde tenemos que la raíz inform está derivada de informar y su sufijo es acción, la cual indica acción o efecto. En otro caso de categoría gramatical podría ser la del verbo informar, en donde su raíz es inform y su sufijo es ar, el cual indica que es un verbo en infinitivo. Aquí el morfema ar se utiliza como un verbo de informar para indicar la acción de informar, mientras que acción se usa en el sustantivo de información para denotar el resultado o efecto de la acción de informar. Y por último, tenemos que la raíz inform se mantiene constante, pero el morfema que se agrega cambia según la categoría gramatical. Otro ejemplo podría ser el de la comparación de una palabra en diferentes lenguas romances, como es el caso de la palabra mujer en el español, que en francés es femme, en italiano donna, en portugués mulher y en rumano femelle. Muy bien, entonces tenemos que en español y portugués la palabra es mujer y mulher, respectivamente, derivadas del latín mulier. En francés la palabra es femme, derivada del latín femina. En italiano se usa donna, también derivada del latín domina. Y en rumano la palabra es femelle, que tiene las influencias del latín vulgar. Aquí podemos observar que aunque las palabras tienen raíces y formas diferentes, hay algunas similitudes y cambios en la evolución de las lenguas romances a partir del latín, y que cada lengua ha adaptado y transformado el término de acuerdo con su propia evolución fonética y léxica. Y por último, pero no menos importante, tenemos el ejemplo del neologismo en el español actual, el cual en este caso se trata de la palabra spamear. El neologismo spamear en español tiene su origen en el inglés, específicamente en la palabra spam. Este término fue adoptado para referirse al envío masivo e indiscriminado de correos electrónicos o mensajes no deseados. Y así sin más, esos fueron todos los ejemplos de los conceptos que hemos aprendido el día de hoy. Muchas gracias por su atención.